Déjenme. ¿Qué está? ¡Suéltala! ¡No! ¡Suéltala! ¡Quítate! ¡No se acerquen! Déjala o te arranco las greñas. Dile a esta vieja que me suelte. ¡Suéltala, Grecia! ¡Suéltala! Te dije que no me gusta pelear, pero si me buscan, me encuentran. Ya te voy conociendo, caribonita. ¿Eres de las que friegan quedito? No, soy de las que no se meten con nadie para que no se metan conmigo. Pero ahí muere. ¿Te parece? Me parece. Suéltalo. Suéltalo. ¿Qué pasa? Nada, tranquila. ¿Todo bien? Tranquilas. Ay, caribonita. Ingenua eres. Eres como una virgencita de la caridad. ¿Tampoco creías que ibas a salir tan bien librada de esta, sino más? Aquí con la pelos nadie se mete, ¿entendiste? ¡Nadie! ¡Rosa! ¡Morrita! ¿Qué está pasando aquí? ¡Morrita! ¡Rosa! ¡Rosa, levántate! ¡Morrita! No, es que como que no estoy entendiendo mucho. A ver, ¿cómo que Eduardito es tu hijo? Bárbara, mira, hay cosas que tú no sabes. Ya sé, baby, pobre de ti, de verdad. Me pongo en tus zapatos y ha de ser horrible todo lo que estás viviendo. O sea, fuiste engañado, traicionado, humillado públicamente. No, qué bárbaro. De verdad que lo que esa mujer te hizo, o sea, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. O sea, se burló de ti como se le dio su regalada gana. Sí, te tiró sí, al piso, Barbie, te aplastó, Barbie, te sí. pateó. Y gracias a ti, no me casé con ella. De nada, baby. Estaba dispuesto a formar un hogar, tener una familia. Pero es que tú eres un hombre tan especial. Mira, yo sé que todo esto es muy duro para ti, porque es obvio que quieres a Eduardito como si fuera tuyo. Y créeme, o sea, es que yo también. Ay, es un bebé tan lindo, tan hermoso, así chiquito. Te encariñas con él a fuerza, ¿no? Y además, bueno, que tú le salvaste la vida con la operacioncita esa, y eso es como un vínculo muy fuerte, ¿no? Sí. Y bueno, me acabo de enterar que lo quieres adoptar. Sí. Y eso me parece que es un gesto bien lindo de tu parte. Tú eres pariente de su mamá y te mereces saber la verdad. No es que yo quiera a Eduardito como si fuera mi hijo. La verdad es que es mi hijo. Es sangre de mi sangre. Sí, ¿me entiendes? No, es que tú estás confundido, se me hace, porque es que él no es hijo de Rosa. O sea, él es hijo de Eva, la verdadera Eva. Eso fue lo que dijo el doctor. La verdadera Eva ya se murió y tú no la conocías, baby. Entonces eso, te estás confundiendo. Barbie, escúchame. Lo que te voy a decir no es fácil para mí y yo sé que tampoco para ti. Mientras anduvimos, te engañé. ¿Qué? Sí, y no fue importante. Para mí solamente fue una aventura, pero bueno, esta chava resultó embarazada y tuvo un hijo mío. Yo nunca lo supe. Me estoy enterando, así, nada. Bueno, y era tu prima. Y bueno, pues Eduardito es hijo de los dos. Sí, me gradué en Estados Unidos. Tengo una maestría en Relaciones Públicas, pero quiero trabajar aquí en mi país. Adoro México. Ya veo. También veo que trabajaste en una de las casas más importantes de ropa íntima de Estados Unidos. Sí, pero mi pasión por el guachinango a la veracruzana pudo más. Por eso me regresé. Es cierto. En ninguna parte del mundo se come como en México. Uy, si lo sabré yo, que sufrí horrores cuando vivía en el extranjero por la comida. ¿Sabes qué? Tienes un currículum extraordinario. Gracias. Yo tengo un voto muy importante en esta empresa, pero la decisión no la tomo yo, sino el dueño de aquí. Te voy a sacar una cita con Alicia. ¿Y para qué esperar tanto, Te puedo hablar de tú, ¿verdad? Claro. ¿Por qué no me consigues una cita hoy mismo y así me conoce personalmente?
Todo es como que más rápido y directo, ¿no te parece? ¿Te gustan las cosas rápidas y directas? En el trabajo como en el amor, no me gusta perder nada de tiempo. Te voy a sacar una cita con Alicia hoy mismo. Sí, Alicia. Me urge una cita para la señorita. Con el licenciado. No. Hoy mismo. En 10 minutos. Cuanto antes. Gracias. Eso te hace un profesional muy eficiente. Y yo adoro la eficiencia. ¿Cómo crees que voy a estar fingiendo mi ceguera? ¿De dónde sacaste eso? De tu reacción. Miraste el frasco de medicinas cuando como si lo hubieras visto. Tus ojos. Sentí que me mirabas fijamente. Ojalá pudiera ver. Así le vería la cara a Rosa. Y le preguntaría mirándola a los ojos. ¿Por qué nos engañaste de esa manera? ¿Por qué te hiciste pasar por Eva? Cálmate, Rosaura. Rosa debe tener una explicación. Entonces llévame con ella. Quiero que me diga por qué ocupó el puesto de mi nieta. Hoy no es un buen día para ir. Estás muy alterada. Pero te prometo que te llevaré. Y tú irás. Yo te conozco, Leticia. Sé que a pesar de todo lo que nos hizo, tú todavía la aprecias. No me gusta juzgar a las personas sin haber escuchado sus razones. Bueno, ahora vete. Déjame sola. Haz lo que te dé la gana. Ya llegará el día en que Rosa me rinda cuentas. Entonces me fuiste infiel con mi prima. Yo no sabía que era tu prima. O sea, para mí fue una aventura de fin de semana. Bárbara, yo no me tomaba nada en serio. Yo no me daba cuenta que con mi comportamiento irresponsable pues me estaba llevando por delante los sentimientos de mucha gente. Y ya sé que te hice mucho daño a ti y pues a la que resultó ser tu prima. ¿Y qué? ¿Cómo la conociste? Pues fue este fin de semana que me fui con Sergio a San Miguel de Allende. ¿Te acuerdas? Fui a hacer un catálogo para Aqua. Ese fin de semana me dijiste que ibas a ver a tu abuela. ¿A mi abuela? No, yo no pude haber dicho eso. Mi abuela está muerta. Bueno, el caso es que ahí conocí a Eva y a Rosa. Sí, y ahí empezó todo este desastre. Pues sí. Yo la verdad es que pues, jamás pensé que ese fin de semana me iba a traer consecuencias para toda mi vida. Perdóname, Barbie. Lo siento muchísimo. Y bueno, pues el niño no tiene la culpa de nada. Bueno, mira, el pasado ya pasó, ¿no? ¿Qué le hacemos? Te perdono porque todo mundo cometemos errores y todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Así que por mi parte, José Ignacio, te ofrezco toda mi ayuda y me ofrezco a ser una madre para tu hijo. Claro, sin compromiso, no creas que te estoy pidiendo matrimonio ni nada. No, está bien. Gracias. No sabes lo que esto significa para mí, ¿eh? Esta es la nueva, Rosa Puentes. ¿Qué le pasó a esta muchacha? Es mi compañera de celda. Lo que pasa es que estábamos Lo que pasó fue que se cayó. Se cayó en el patio jugando a la pelota. ¿No es así, Caimana? Sí, Pelos, así fue. Esta nueva es una revoltosa. Tiene ganas de meterse en problemas desde que llegó. Sí. Unos días en la celda de castigo no le haría nada mal. Claro que no. Ay, ¿te sientes bien? Ay, me duele la cabeza. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Cómo te llamas? Rosa. ¿Y cuánto tiempo perdiste el conocimiento, eh? Un 15 minutos. ¿Quién te atacó, muchacha? Nadie, yo me caí. Ya ves, se lo dije, enfermera. La caribonita esta tiene 2 pies izquierdos. Se tropezó con la pelota y ya. Pero tú no te preocupes, que entre todas te vamos a cuidar. Nos vamos a encargar de que tu estadía aquí en el bote sea inolvidable. ¿Verdad, Caimana? ¿Me la pueden dejar, por favor, para que la revise? Sí, claro. Sí. Llévenselas. Adiós, bonita. ¿Te vas a poner bien? Siempre te dije que ibas a contar conmigo.
¿Y Ramón? ¿Qué va a pasar con él? Digo, él es el padre legal de Eduardito. ¿Qué pasa si se aparece y quiere reclamar sus derechos sobre el niño? No, ya no puedo hacer nada. Ya las pruebas de ADN demostraron que Eduardito es mi hijo legítimo. Mira, Eduardito. ¿Quién te vino a visitar? El joven José Ignacio, mira. ¿Cómo estás? Váyase con él. Y hasta te trajo un regalito, papá. Mira, ese es tuyo. Mira. ¿Y cómo ha estado? ¿Está durmiendo bien? Pues sí, nomás como que no quiere comer porque pues como que anda extrañando a su mamacita Eva. O Rosa, o pues como se pase a llamar, bueno, la única mamacita que él conoce. Pobre criatura, ¿verdad? Poco a poco va a tener que aceptar que su mamá ya no está. Pero gracias a Dios me tiene a mí. Bueno, pues les dejo el regalito y... Por favor, Chole, manténme al tanto de todo lo que le pase a Eduardito. Adiós, campeón. Bueno. Dámelo. ¿Sí? Por favor, ¿Seguro? claro. Hola, mi amor. Nos vemos. Hola. Bye. Despídete, papá. Adiós. Adiós. Nos vemos, Chole. Ay, ¿adiós? Adiós, campeón. Bye. Chole, me va a arrancar el collar y lo voy a matar. Chole, llévatelo. Y Tráigamelo, me está jalando el vestido carísimo. Ay, niño. Ay. José Ignacio es el papá del mocoso este. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Y por qué quieres trabajar aquí con nosotros? Porque es la mejor empresa. Claro, conmigo será inalcanzable en ventas. Tengo unas ideas de lanzamiento de marcas, de eventos masivos, de promoción de vanguardia, que solamente Aqua puede cristalizar. Tenemos una competencia muy dura. Venus, por ejemplo. ¿Venus? No creo que sea competencia en este momento. Supe del escándalo de su presidenta, pero siento que ese mismo escándalo nos puede servir de plataforma para esta empresa, para cualquier evento. Soy experta de volver la desgracia en dicha. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Sí, todo bien. No te ves bien, hermano. Tómate unos días. No tienes que estar aquí. Estoy bien. Nada más fui a resolver un asunto. Con Eva. Con Rosa. Ya lo sabía. No te pudiste aguantar y fuiste a verla. Hijo. Sí, bueno, pero... Fui a verla por otro asunto. Fui a verla por el niño, por Eduardito. Peor aún, fuiste a ver a una mujer que casi te destroza la vida. Y le preguntas por un niño que no tiene nada que ver contigo. Estás en el hoyo. Reacciona. Estás equivocado, Sergio. Ese niño es mi hijo. Sí, ya sé. Lo tratas como si fuera tu hijo. Es diferente. No. No es como si fuera mi hijo. Es mi sangre. Eduardito es mi hijo. Me gusta mucho la gente que se proyecta en lo positivo. Detesto a los derrotados. A mí me gusta ganar mercados. Tengo espíritu de conquistadora. Cuando me dicen que algo no se puede, me excita. Es como si me dieran a beber un jarabe de adrenalina. Me gustan las guerras y me gusta ganarlas. Me encanta tu empuje, Corina, y tu preparación. Gracias. La verdad es que estamos buscando una profesional audaz, que no le tema a nadie en el mercado. Este negocio no admite los asuntos éticos. Aquí lo que importa es la producción y vender en todos los rincones del mundo. Y Aqua quiere apoderarse de todo el mercado. ¿Tienes algún problema moral para competir? Ninguno. Yo, el único problema que tengo es que olvidé mi bolígrafo para firmar el contrato con usted. ¿Me lo presta, señora Altamirano? No quiero recibir visitas, me siento mal. Yo creo que debería recibir esta persona. Se ve que es alguien importante. Ay, bueno, pero no quiero. Bueno, además ni te pasó nada. Total,
Cualquiera se cae jugando pelota. Junior,